Bueno, buenas tardes, queridos asistentes a las charlas. Vamos a comenzar, aunque no tenemos mucha gente hoy día, no sé qué habrá pasado, a lo mejor producto de la semana pasada que estuvo un día festivo, a lo mejor igual a la gente le llegó la invitación. Queremos darle la bienvenida a don Luis Alejandro Pérez, a nuestro querido invitado de hoy, director Nobel. Yo le he visto sus cortos, vi su película Piola, ojalá usted haya tenido la opción de verla, una película realmente muy buena, me gustó mucho, y voy a hablar un poco de la trayectoria de Luis. Luis Alejandro Pérez nació en el 84, ahí saquen la cuenta, en Santiago de Chile, realizador de cine y televisión de la Universidad de Chile. Estudió en la Universidad de Chile. Como director y guionista ha realizado una serie de cortometrajes entre los que se destacan Mi vida secreta, 2011, y Siempre tarde, 2013. Películas que yo les envié a ustedes vía mail para que las vieran. Exhibido y premiado alrededor del mundo en festivales como el Mar del Plata, Kiev, tuviste en un festival en Rusia, mira, Sanfic, Chicago, Latino Berlín y Festival de Cine de Valdivia, entre otros. Ha realizado videoclips para músicos como Rick Santino, Juan el Culpable, Ontoro y otros más. Piola es su primer largometraje como director y guionista, obteniendo el premio a la mejor ópera prima en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Premio a la mejor actuación en Sanfic y mejor guión en el Festival de Cinema Latinoamericano de Trieste. Se estrenó en marzo de 2021 mundialmente en Netflix, entrando al top 5 de películas más vistas de Netflix en Chile. ¿Qué significa eso, Alejandro, el top 5 de películas más vistas en... Hay un ranking de Netflix que supongo que se actualiza como semanalmente, y las películas que se van estrenando van entrando ahí a ese ranking. Incluso hay películas que a lo mejor llevan un rato, pero por algún boom mediático entran ahí al top 10 de películas y se empieza a recomendar y aparece ahí como en las primeras listas de Netflix, que tiene un catálogo bien grande. Perfecto. Oye, Luis, cuéntanos un poco por qué decidiste estudiar cine, qué te llevó a estudiar cine, por qué quisiste estudiar cine. Eh, Yo creo que siempre quise estudiar cine, era como, no tenía muy claro qué hacer al final del liceo, un poco como los cabros de la película en Piola. Y lo que más me gustaba era ver películas. Me gustaban mucho ciertos directores. Al salir del colegio me puse a trabajar en un blockbuster. Trabajé un año. Como Pero no es que ahí me Tarantino. haya vuelto fanático de las películas, ahí veía más películas, ¿no? Y nada, era súper evidente que era lo que más me movía. Entonces, si estudiaba algo tenía que estar ligado por ahí. Así que por ahí va la historia. Y tu temática en tus cortometrajes, ¿cuáles han sido, tú creíste? ¿Cuál es el tema que te llama la atención? ¿Qué es lo que qué es lo que quieres contar? ¿Qué es lo que quieres narrar? ¿Cuál es el mundo que se habita en tus cortometrajes? Los cortes raros, ¿no? No sé si no te podría dar una respuesta, porque creo que la película habla más de mi mundo, ¿cachai? Del mundo en el que yo vivo, en el, el mundo que, que incluso como lo que hago, ¿no? Hacer como videoclips, siento que habla mucho más. En los cortos siento que experimenté más en los lenguajes, experimenté más el metalenguaje, por ejemplo, el cine dentro del cine, los distintos formatos, el trabajo como el guionista, la estructura clásica. Creo que vamos por ahí, pero claro, hay cosas que se repiten, no sé, hay temas ahí estéticos, a lo mejor, no sé, hay cosas que me di cuenta tiempo después, me han comentado, como las líneas de tren, hay ciertas cosas o como elementos puntuales, así que van apareciendo, ¿no? Que se van volviendo como recurrentes. Pero no, te diría que son relatos, intento hacer relatos como más honestos, y también un poco apelar al espectador, ¿no? Como de tener conciencia de que hay un espectador, de hacer algo bien autoral o personal, una búsqueda más personal, pero siempre consciente de que hay un espectador y que tiene que entretenerte también, ¿no? El cine para mí tiene que tener todos los elementos, es entretención, es reflexión, es placer visual también. Entonces creo que trato de buscar esos elementos, ¿no? Como el cine con el que crecí igual, que es el cine al que aspiro igual. ¿Con qué cine creciste?
O sea, crecí con el cine, creo que lo clásico, ¿no? Como los gringos, Scorsese, eh, Spielberg, por ejemplo, para mí es un gran referente y es extraño. Te lo digo porque en general en la academia o en las universidades chilenas o latinoamericanas, incluso te diría, siempre se apunta como hacia lo europeo, hacia los franceses, ¿cachai? La Nouvelle Vague. Y me encanta Godard, me encanta Truffaut, me encantan muchos de esos cineastas. De hecho, creo que también saco cosas de ahí, ¿no? Por ejemplo, del neorrealismo, del post-neorrealismo italiano, saco varias cosas. Pero siempre crecí viendo cine más gringo, ¿cachai? De estructura gringa. Entonces, no sé, después ya más fanático, ¿no? Viendo a Billy Wilder, cineastas mucho más como de industria, ¿no? Y creo que tiene que ver con apuntar a un cine que tenga vocación masiva, ¿no? Piola, Piola es una película que siempre dijimos, ojalá que la vea mucha gente, ojalá que mucha gente se sienta identificado. Tiene vocación autoral, yo hice la película que yo quería hacer, ningún productor ni siquiera, no tiene fondos del Estado, no se hizo ni con Corfo ni con el Fondo Audiovisual, entonces no corresponde a ninguna mirada que estuviera validada por el Ministerio de Cultura, ni un productor, ni una gran productora detrás que dijera esto puedes hablar, de esto no puedes hablar. Entonces, lo que apuntamos es hacer un cine autoral con vocación masiva, que es como el cine que siempre vimos, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque hay mucho cine que se hace como para festivales, pero no como hacia para un público. O al revés, se hace para vender tickets y no tiene nada artístico, no hay nada que podáis encontrar en él si te gusta el cine un poco más. Entonces creemos que esa división te digo creemos porque hablo como con el equipo en el que trabajo, eh, que el cine no debería tener esa división, pues, porque crecimos con un cine que llegaba a los cines, ¿cachai? Llegaba a las pantallas, te podía identificar, tenía rotación. No un cine que solamente podía llegar a él solo por ir a festivales de cine, que a veces hay películas que solo podéis ver en festivales de cine. Ese es el único nicho, el único lugar, y, y gracias, que bacán que existen los festivales y que uno pueda ver ese tipo de películas que son como más arriesgadas. Eh, pero eso, creo que va por ahí. Ya, pero que siento de repente que estás como a contramano de la moda de hoy. Bueno, está bien que esté a contramano en la moda, pero te lo tengo que decir. Hoy día hay un cine que es un cine festivalero. O sea, de los 90 para adelante o de los 2000 para adelante se estableció como una línea de un cine festivalero que vamos a Cannes, que vamos a San Sebastián, que vamos a no sé qué. Y de alguna forma, puedo estar equivocado, me puedes rebatir si tú quieres, como que se abandonó al público. Entonces el público quedó como un cine que le cuesta entrar y tú estás como en la contracorriente de pronto, ¿no? Ahora, Sí, ahí es que también hay. Dale. sí, nosotros creo que lo descubrimos, o sea, siempre ahora con la peli nos resultó súper evidente porque vimos lo que pasaba a los lados, ¿no? Las películas que estaban con nosotros o cerca, y claro, pues cachamos que hay un cine que le va bien en festivales. A nosotros nos fue bien en festivales, no me puedo quejar, tuvimos rotación, la película interesó en los festivales, pero nuestro objetivo era llegar al público, era una película que tenía que conectar con la gente, porque si no, eh, siento que no hay mucho mérito en los festivales. De pronto están buscando ciertos tipos de películas. Ojalá, ojalá no meterme en las patas de los caballos, pero en general apunta a un porno miseria, ojalá latinoamericano, que muestre bien, ojalá que sea bien sufrido, ¿cachai? Que demuestre bien ahí el campamento, un turismo de la pobreza, y ese cine pega afuera en festivales, pero acá no conecta, ¿cachai? No conecta porque no tiene identidad. En general es un cine que no tiene pertenencia, ¿cachai? Porque de alguna forma el cine lo sigue haciendo la elite. Ahora, claro, es más fácil acceder a cámaras, a fondos. Se está abriendo eso, ¿cachai? Incluso en las universidades ya, no cualquiera puede estudiar ahora cine, ¿cachai? Antes era imposible. Y creo que eso abre nuevas miradas, nuevos lenguajes. Eh, pero hay mucho cine que no tiene pertenencia, porque tú decís, se va al lugar, se investiga, ¿no? Hay una mirada, pero no tiene conexión, ¿cachai? No tiene conexión con la realidad. Y creo que eso es importante, ¿cachai? Al menos yo busco un cine que esté conectado con la realidad, con lo honesto, que tenga una mirada honesto, que tenga un lugar de pertenencia, ¿no? De los autores, sobre todo del director.
Claro, ahí hay como una, pues, están hartos puntos que se me ocurren, se me atiborra la cabeza de ideas, porque en el fondo, ese cine que tú hablas es un cine que se generó en la década de los 60 en Chile. Un cine que hablaba, que tenía una característica política potente, porque era el momento que vivíamos, pero era un cine que tenía una pertenencia, y eso de alguna forma como que se perdió después, que se empezó a hablar de un cine que era realista, pero que solamente te mostraba la realidad con esa visión de que aquí está ocurriendo algo, no contacto, ¿no? ¿Cómo se dice? Doy cuenta de una realidad histórica, pero no la pretendo cambiar, como era el cine de los 60, un cine más político ¿cómo se dice? De cambio, ¿no? Entonces, ¿tú te sentías de alguna forma relacionado, tenías alguna una vinculación histórica con ese cine, con ese tipo de cine? Porque te estaba hablando de un cine realista, un cine identificatorio, que se identifica, que habla de la pertenencia, que era como el cine de los 60. Sí, o sea, eh, en algunas cosas, ¿no? Pero siento que ahora lo de nosotros es bien, como decís tú, a contramano, ¿cachai? Nosotros nos sentimos bien outsider en esa mirada igual un poco, ¿cachai? Porque igual hay una ambición en eso, pues, en querer hacer un cine autoral, pero querer conectar también con la gente, porque ¿qué te hace conectar con la gente también? Nadie tiene esa respuesta, ¿cachai? Como que todos la estamos buscando, pero sí creo que hay elementos, yo siento conexiones, no sé, de pronto con películas, ¿cachai? Con, no sé, con películas como Guacho, de Alejandro Fernández, creo que una película que conectamos, y sobre todo en la mirada autoral o de pensar en un público, ahí creo que estas películas como Taxi para tres, por ejemplo, de Orlando Luer, eh, claro, Calú Menta también tiene algo de eso. Eh, pero sí, o sea, te diría que hay influencias de muchas cosas, pero creo que el neorrealismo italiano es algo que es mucho más evidente, po, porque ocupa los lugares, ocupa los espacios, las personas. La película que hicimos está filmada acá, aparece gente de acá, incluso, no sé, pues la abuelita que aparece es una abuelita de ahí, filmamos su casa. Eh, Tiene esos elementos de autenticidad. O sea, Luis, si no fuera por el realismo, neorealismo, ¿cómo haríamos cine, digamos? Porque nosotros Claro, competir con la industria americana, con los géneros, no tenemos las lucas para hacer eso. no, ¿Cómo no, hacer una película totalmente. de género? Tenemos que hacer una película neorrealista y yo creo que ha estado influenciado en todo nuestro cine, el cine neorrealista. En ese sentido, y en el nombre de la charla que se llama Cine Biografía, ¿cuánto de ti hay en la película Piola? En sentido, bueno, uno reconoce, claro, hay la línea de tren, por ejemplo, aparece en tus dos cortos y en la película. Ahí está esta Sí. cosa de caminar por la línea de tren. ¿Tú dónde creciste? Cuéntanos un poco de eso, de esa relación. ¿Cómo encontraste el sujet, el tema, la historia de Piola? Que a todo esto, Sí, perdona, que a todo esto tú dijiste, un Caluga Menta 2.0, ¿ah? Hay hartos puede críticos ser. que dicen eso. Sí, sí, nos han tirado ahí la comparación o el piropo. No, hay harto de mí porque yo creo que para una ópera prima necesitáis una fuerza especial, ¿no? Para hacer tu primera película. Y digo, para hacerla como con todas las de la ley, ¿no? Con una cámara de cine, con óptica de cine, con un equipo grande, con actores, y sin un fondo grande que te respalde, tenéis que estar, hay que tener un grado ahí de locura y que te empuja, yo creo que el tema tiene que moverte mucho. Y como todos los directores o guionistas, supongo que tenía varios guiones, pero después de pronto dije, ya, este es el que más me representa, ¿no? Hay personajes que filman videoclip, está ambientado en el mundo del hip hop, que es un mundo que yo viví mucho en mi juventud, todavía vivo ahora. El espacio en el que vivo, ahora, no son cosas que yo me propuse, se fueron dando, y claro, de pronto me fui dando cuenta que las locaciones eran muchas de las locaciones en las que yo me movía, las que yo veía a diario y decía, "Oh, aquí hay una escena. Abajo de este puente hay una escena, en esta línea de tren es atractiva por tal cosa". Entonces, de pronto te vas dando cuenta, claro, hay mucho de biografía en eso, ¿no? De alguna forma la película nace, los primeros momentos de la película nace cuando yo estaba saliendo del colegio, un poco como los personajes. Yo recuerdo estar viviendo ese momento y decir, algo está pasando, que hay una energía especial. Sería como increíble poder retratarlo.
y qué es lo que intenta hacer la película también. Muchas de las cosas que pasan ahí son cosas que yo viví o que cambié también, claro, hay intervenciones, el perro que se pierde, las subidas al cerro en el amanecer, varios elementos que ocurren ahí son sacados directamente como de la vida real y lo que más es quizás lo que fue la piedra angular de la película es la canción que rapea el personaje principal al principio, que es después la canción con la que hacen el videoclip, que es una canción que yo escribí hace 12 años atrás y al momento de escribir el guión necesitaba que el personaje cantara y me pareció como una canción perfecta para que describía mucho la realidad, seguía describiendo la realidad tal cual, porque la realidad no había cambiado mucho en esos 12 años. Entonces, si me preguntas, sí, tiene harto elemento biográfico. Ahora no sé si fueron tan intencionales, ¿cachai? Fueron ocurriendo, yo creo. ¿Tú tenías un pasado ahí rapero, ¿no? ¿Tenías incursionaste ahí Sí, también? sí, sí. Sí, pues no, y todavía yo sigo haciendo hartos videoclips para raperos. Eh, Siempre estoy haciendo videoclips para raperos o trabajando con ellos. Y claro, pues yo hacía música, mucha más en esos tiempos. Oye, ¿y qué te iba a decir yo? Y como no está basado en una historia narrativa de un libro o un texto, ¿cómo se te ocurrió armar la peripecia de la historia? ¿Te costó mucho llegar a ese cuento de estos tres amigos y esta chica? ¿O salió más o menos rápido? ¿Trabajaste a la par con un escritor? ¿Escribiste tú el guión? ¿Trabajaste con un guionista? ¿Cómo fue? No, lo escribí yo. Tuve asesorías, sí. Tuve asesorías ahí con Alejandro Fernández. Alisa Cherson también me ayudó. Orlando Luber también estuvo ahí leyendo el guión. Es un guión que escribí solo. Me costó mucho llegar al principio escribí mucho, tenía, no sé, 150 páginas el guión, la primera versión. Era una historia que ocurría como en 3 meses y de pronto era muy ambicioso, ¿no? Para hacer una primera película sin recursos era un poco difícil. Y a medida que íbamos a filmar la película, como no teníamos los fondos, retrasamos 2 veces el rodaje. Y en esos momentos de retraso del rodaje yo aproveché de reescribir. Y aproveché de reescribir y esos 3 meses de historia los reduje a 3 días de historia. Y ahí dejé muchas cosas fuera, dejé muchas cosas que me gustaban, pero creo que fui definiendo los personajes. Lo que más hice fue, siento, limpiar, fue sacar diálogos, sacar reflexiones, fue limpiar estos personajes como de autoconciencia. Y creo que eso me lo dio el tiempo que se demoró en filmar. Creo que esas primeras 150 páginas fueron como una gran explosión de escenas que yo tenía en mi cabeza, de diálogos, de cosas, y luego fue sacar y achicar, ¿no? Dejarlo todo como muy, muy pequeño, muy como el nombre de la película, como piola. Al final fue descubrir que la película era una película sobre detalles del cotidiano de estos personajes, porque al principio se llamaba Fragmentos de un futuro incierto, por ejemplo, eso dice harto. Era muy grandilocuente, ¿no? Fragmentos de un futuro Biológico, incierto. biológico, claro. Claro, entonces después fue ir descubriendo qué película tenía. Y tenía una película que no era de grandes eventos, de grandes cosas, sino todo lo contrario, de cosas pequeñas. De ahí que cambió el nombre de la película también a Piola y todo fue más pequeño. Pero creo que fue un trabajo grande igual y de ver películas, de estudiar mucho igual. Estudié mucho el cine sobre adolescentes también. Muchos directores que me gustan todos tenían su película en algún momento sobre adolescentes también. Estos Coming of Age, y me di cuenta que eran películas que me gustaban mucho también. No era un género como ajeno a mí. Muchas películas, todos habían hecho en algún momento un Coming of Age. Y lo que sí estudié también antes fue lo de películas más episódicas, ¿no? De hacer estas conexiones un poco y ahí encontrar tus propios métodos también. Rayar harto, hacer harto. eh, Nada, yo me acuerdo que con un Excel ponía las horas del día en que se cruzaba la historia, lo que estaba pasando con los personajes a tal hora, entonces ahí iba moviendo los bloques. Un poco por ahí formando la estructura como para dividirla en estos actos. Pero sí, Oye, fue harto trabajo, no fue tan sencillo. en un momento hace un rato atrás me dijiste
me hablaste un poco de lo que les gustaba a la gente en los festivales, la pornomiseria y eso. Y una de las cosas que tiene tu película, a diferencia de otras películas, es que tratan el mundo de lo popular, es que esta gente no está estigmatizada como gente de la extrema pobreza, bajo la línea de la pobreza, sino que es como una clase media venía menos así. Tienen auto, tienen televisor, tienen cierto poder adquisitivo. ¿Eso fue consciente en tu propuesta o te salió así? ¿O tú hiciste una cosa consciente con no tratar de hacerlo en la miseria más baja? No, fue súper consciente de hacerlo. Yo quería retratar una clase media, que era un poco la clase media en que yo crecí, el que sigo viviendo, ¿no? Era el mundo, tiene que ver con lo que te decía, de retratar un poco la realidad que tú vives igual. Me parecía que siempre que se hacen retratos como de la periferia de la ciudad, siempre es el extremo, es el campamento. No digo que no pasen cosas en estos lugares, pasan cosas, pero yo quería hablar del lugar que yo conocía. Eh, y tuvimos mucho cuidado también de no hacer un retrato que no fuera real, ¿no? Que no tuviéramos la posibilidad de retratarlo como era. Eh, y claro, queríamos alejarnos totalmente de cualquier mirada parecida al porno de miseria o hacer un turismo de la pobreza, queríamos estar lejos de eso. Si bien en la película tiene mucho garabato o se mueve, hay armas, aparecen armas, y a mucha gente que no la ha visto le puede parecer de pronto a priori como que va por ahí. Al entrar en la película se hace evidente que no es eso, que no va por ahí, que no es una película sobre gente que está como totalmente perdida, sino que, como te decía, todo es más pequeño, ¿no? Y también queríamos mostrar las aristas de esta clase media, porque esta clase media chilena es súper variada, ¿no? No es una clase, se mueve Es rarísima. por distintos lugares, por distintas condiciones. Entonces, queríamos mostrar eso igual. Y lo más importante es que yo quería que hablaran, que la película se sintiera como si estuvieras en una conversación con tus amigos, con tu familia, eh, no algo como actuado, ¿no? Como actuado, o por otro lado, algo totalmente extremo y bordeando la violencia o en un lenguaje mucho más extremo. Tuvimos cuidado con eso, sí. ¿Y tú no crees un poco, Luis, haciendo un poco con la distancia ya del estreno y del éxito que ha tenido afuera la película, que justamente no está, que lo dijiste en algún momento, que la gente afuera quiere ver esto, quiere ver como la cosa, como la porno miseria, pero tal vez también hay y a lo mejor lo vinculo ahí, que reflexionemos acerca de eso, lo vinculo al éxito que ha tenido el cine chileno hoy día, que a lo mejor está justamente en esa cosa identitaria que tú hablas, en esto que hace que la gente quiera ver el cine chileno por esto mismo, por estas historias más personales, más identitarias, que hablan de una forma de ser distinta a cómo se vive la juventud, o a lo mejor no tan distinta como se vive en Italia, en Europa, en Rumania, en la ex Europa del Este, qué sé yo. ¿No estará por ahí el éxito un poco? Como fue el éxito del cine iraní en algún momento, o la moda, Sí, 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 yo creo que claro, hay algo ahí, es que, ¿qué es lo que buscamos, no? Ahí uno se pregunta, ¿qué es lo que uno busca cuando buscáis películas, cuando buscáis una obra de teatro, cuando buscáis música? Eh, es reconocer, como que siento que lo podéis reconocer en el cine iraní, en el cine italiano, en el cine japonés, por muy distintas culturas que sean, una película sobre adolescentes japoneses no es tan diferente, a pesar de lo que pueda parecer, de una película sobre adolescentes chilenos. Entonces, creo que los espectadores afuera son capaces de ver eso en piola. eh, y creo que pasa claro, por la honestidad que le podéis dar al relato al final. Porque al final uno conecta con las escenas eh, por, por- por lo correcto o incorrecto que sean los personajes, por lo errático que sean, ¿no? Creo que eso lo hace más humanos también los personajes. Y creo que va también por la capacidad que podáis que podáis entregar como creadores, ¿no? De que la gente, el espectador puede empatizar igual con tus personajes. Si puede empatizar con los personajes, se da todo. En México, por ejemplo, que fue el primer lugar que mostramos la película, cuando la película todavía era un work in progress, eh, yo allá me di cuenta cuando empezamos a ver la película en Guadalajara que la película tenía mucho garabato, tenía un lenguaje, la pandilla sobre todo, que era un slang muy chileno, ¿no? Entonces yo dije, chucha, lo mejor los mexicanos no van a,
y los mexicanos se reían todo el rato, probablemente no entendían el diálogo completo, pero entendían exacto cómo, hacia dónde apuntaba, y funcionó perfecto. Ahí me di cuenta que, claro, yo no jamás quise hacer una película que se entendiera correcto pensando un poco en internacionalizarla, ¿no? Eh, y a mí también me ha pasado, por ejemplo, hay una película que se llama Ya no estoy aquí, una película mexicana, también está en Netflix, que es de adolescentes que bailan cumbias, unas cumbias ralentizadas colombianas. Es una película que me encanta, y también tiene un slang que yo no entiendo ni la mitad de lo que dice, pero puedo entender toda la película y puedo emocionarme con la película. Entonces, creo que va por ahí, va por la honestidad y por la capacidad de construir un personaje o historias que el espectador pueda empatizar y pueda reconocer como reales. Creo que va por Y ahí. además, y además, tomar en cuenta que los mexicanos hicieron algo maravilloso con su slang, que es que lo internacionalizaron, pues nos obligaron a entenderlo. O sea, nosotros Exacto. deberíamos hacer lo mismo. Yo creo que cachai ya es algo que está internacionalizado. Te escuchan el cachai y dicen, ah, chileno, dicen al tiro. Entonces yo creo que está bien que sea como tú dices. Oye, no sé si sería bueno tal vez abrir a esta altura, si alguien quiere comentar algo, para hacerte una pregunta, abro el panel para que la gente te pueda preguntar. Te deben haber muchas preguntas. Aquí tenemos algunos exalumnos. ¿Quién quiere preguntar algo? ¿Aló? ¿Me escuchan? Quedaron sorprendidos con tu conversación. Frank, ¿queréis preguntarle algo? Alejandro, Dorian, Ah, yo pregunto. dale. Soy demasiado habladora, no puedo evitarlo. Hola, gracias por la peli. Antes de esta charla yo la había visto. Ah, Eh, bien. sí, a mí me pasó con tu película que sentí que estaban bien los personajes. Y yo creo que una historia, cuando están los personajes bien armados, bien construidos, tan sólidos, la historia se puede sostener mucho mejor. Entonces, independiente de que tengan o no tengan diálogo, de lo que estabas hablando recién, de que digan garabato o no digan garabato, el léxico que ocupen, que es muy chileno, qué sé yo, si el personaje está bien construido, además los actores lo pueden agarrar mejor también para poder hacerlo, y eso se nota en unas actuaciones súper honestas. No es así como, no hay ningún Robert De Niro ahí, pero por lo menos hay buenas actuaciones, como ayudan a sostener la película. Y me gustó mucho, mucho, mucho la relación que construiste entre la mamá y la hija. Los diálogos que se decían, era súper identificable. Bueno, yo soy obviamente mamá de una hija adolescente y ese tipo de diálogos que se tienen, ese tipo de formas que se contestan, esa forma de... eso fue algo que rescato mucho de cómo construiste los personajes femeninos, además. Ah, buenísimo. Me encantó, ponte tú, cuando la Tami, la mamá del hijo Sí, de este gallo, lo enfrenta y le dice, bueno, si tú nunca has estado acá. O sea, ese tipo de cosas que son de las mujeres de hoy. O sea, que las mujeres hoy día estamos más empoderadas y más resueltas. Entonces me gustó mucho eso porque lo sentí súper actual tus personajes. Eso es una de las cosas buenas que rescato. Y lo otro que hablaba Ricardo también, las escenas en la línea del tren, uff, te felicito por ellas. Están a nivel de donde estaba la cámara, la fotografía, los personajes como estaban ahí metidos. Esas escenas son como las que me gustaron mucho. Así que eso. Buenísimo. No, buenísimo. Sobre la relación madre-hija, es raro porque también me pasó cuando recién mostramos la peli. Para mí yo había hecho una película sobre como raperos, ¿no? Sobre adolescentes. Y ahí fue descubrir que había hecho una película igual sobre la relación padre-hijo, madre-hija, sobre las relaciones paternales, ¿no? Como hijo y como padre. Entonces, no fui muy consciente de eso hasta mucho después de haber ya hecho la película.
Y mucha gente conecta con eso. O sea, una de las escenas más power de la peli es la escena en el auto de la mamá con la hija. Y era una escena más de transición, ¿no? Que iba a alimentar el clímax, hacer que ella ya se robara el auto y todo. Pero no era una escena que para mí fuera tan importante, ¿no? Y se volvió una de las escenas así como wow, fuerte, de lo que los personajes explotan. Y también pasa por las actrices que interpretan a estos personajes, que son dos grandes actrices, que es la Ignacia Uribe y Paula Zúñiga, que para mí es una de las actrices más grandes. Como es un personaje chiquitito, yo siempre he querido darle personaje a la Paula porque encuentro y la he visto siempre en teatro y es la única actriz que siempre que estrena algo voy a ver lo que hace y lo voy a ver una vez, dos veces, tres veces, encuentro que es como es algo único, ¿no? Y dudé de darle ese papel porque decía, es más chiquitito, no sé si es para ella y aprendí mucho con eso porque no hay papeles pequeños, aprendí eso no hay papeles pequeños para actrices o actores como ellos. Y lo que dices de cómo están escritos los personajes femeninos, también traté de tener mucho cuidado con eso. Gran parte del equipo de la película es un equipo femenino, bueno, las productoras, la montajista. Entonces trabajamos juntos mucho tiempo. Yo igual tenía un filtro con ellas de mi escritura, ¿no? Y creo que eso igual se traspasa, porque fuimos muy cuidadosos, así como fuimos cuidadosos de no hacer una caricatura como del mundo más flight, que, que para mí es un mundo súper rico y que se vienen muchas películas desde ahí, pero que van a ser narradas desde ahí. Yo no me sentía como responsable de esa voz. Tuvimos mucho cuidado de no pasarnos para allá. No queríamos hacer lo que en general se suele hacer, que es una caricatura, ¿no? Y con el mundo femenino también tuvimos ese cuidado igual. Porque ojo, que ahora estamos en un momento muy extraño con eso. Hablo desde yo como director o como guionista hombre, igual. Porque claro, todos somos conscientes de que eso está cambiando. Eh, yo en lo personal, los personajes femeninos que más me encantan están escritos por mujeres y dirigidos por mujeres. Hay muchas directoras que siempre que busco como ese tipo de cine, hay directoras increíbles que influenciaron también esta película. Conocer como Andrea Arnold, por ejemplo, que tiene varias películas que son coming of age. Pero ahora, claro, están saliendo muchas películas que de pronto apuntan a entrar ahí, a subirse como a una ola, ¿no? Como, son películas como más, en otro contexto, son un poco más fanservice, ¿no? Como que buscan como agradar por ahí. No sé Te si hago me otra salió un poco. pregunta. Te hago otra Ujú. pregunta. ¿Y ¿Sí? cómo fue la Zúñiga es seca, o sea, la admiro totalmente. ¿Qué tanta propuesta aceptas tú como director de los actores? ¿Qué tanta posibilidad de juego tienen los actores? ¿Cómo? Porque si los personajes están bien construidos, claro, un actor lo agarra y lo puede hacer bien, pero además de eso, potenciarlo y proponerte. ¿Cómo es ese trabajo con el actor antes del rodaje? Eso me gustaría. Bueno, es total igual, total. Yo, por ejemplo, en el guión no escribo muchos detalles de los personajes. Eh, Escribo edad, más o menos. Trato de dar pocas descripciones en el sentido de que para mí va la construcción que hagamos con el actor, por ejemplo, la lectura que hagamos con el actor. Nos doy mucho espacio de improvisación, sí, porque sobre todo como es una película que es de bajos recursos, o sea, sin el fondo, ¿cachai? Se hizo, pero aspirando a ser un cine más de industria, no podíamos fallar en las escenas y eso involucra a tener un guión súper palabra a palabra, con opción de salirte por momentos, claro, pero es súper baja el nivel de improvisación. En el caso de la Paula, claro, para mí era un papel, era una madre soltera, ¿no? Yo le doy cierta, mi lectura del personaje cuando lo conversas con ella, y ahí, depende del actor también, te empieza a hacer una lectura mucho más profunda que va desde, ya, yo creo que ella tiene el pelo, se alisa el pelo todos los viernes, y empieza una construcción mucho más detallada, que llega a ser sorprendente a veces, porque te hacen preguntas que tú no te has preguntado además, ¿cachai? Porque para mí lo importante era la relación que generaban ellos, pero para mí no era tan importante si se había separado hace un año, hace 2 años, porque claro, el papá es un personaje ausente,
pero para los actores esos detalles sí son importantes. Entonces ahí también empiezas a generar esa construcción con ellos. En mi caso, trato en ese sentido, no soy tan cerrado. Lo que sí soy más cerrado es con los diálogos. O te lo digo desde la letra de la canción, desde las pausas de dónde hacerlo. En eso sí, pero en el sentido de creación del personaje, de cómo le das vida a ese personaje, creo que es importante hacerlo con los actores. A ver, ¿quién tiene más preguntas? ¿Quién quiere preguntar otra cosa? Aprovechemos que tenemos al realizador acá. Camila, Dorian, Ana. Hay alguien que se está despidiendo, tiene que irse. Oye, y en ese sentido, a lo mejor una pregunta más de carácter de producción. Tú dijiste que no te habías conseguido fondos. ¿Cómo levantaste la película? ¿Cómo tú pudiste lograr levantar la película sin fondos? ¿Cuánto te costó? Si es que se puede decir. Eh, Porque hacer una película siempre una tarea titánica. Entonces, cuéntanos un poco ese... O sea, fue una locura, fue una locura hacer una película sin fondo. Nos tomó un par de años, por lo menos, levantar parte de las lucas. Nos ganamos un primer fondo en la Universidad de Chile, que era un fondo para primeras películas, con el Banco Estado, que era un fondo pequeñito, como de 2 millones, pero que también involucraba asesoría, algún préstamo de equipo, de luces, por ejemplo. También de cámaras, pero no solo ocupamos las luces. Y en estos 2 años que fuimos levantando dinero, empezamos a hacer alianzas con equipos de rental, de cámaras, que conocían el proyecto. Entonces, no sé, logramos llegar a acuerdos de pagar montos muchísimo más bajos del valor real. Sí, sí, ellos se involucraban también ahí de alguna forma en coproducción. Abrimos espacios a inversionistas privados. Yo trabajaba harto ahí, o trabajo todavía harto en videos como institucionales, corporativos. Y de pronto ahí había gente que se interesaba en participar en la peli. Hay un placement también de DC, de las zapatillas DC. Y también inversionista, ¿no? Yo también fui inversionista de mi película. Fui el primero también ahí en decir, yo creo en mi película, invertí también en mi película. Entonces se fueron sumando muchos apoyos. Cerca del rodaje se sumó, encontramos ya el apoyo final, que fue la productora Otro Foco, con Rolando Santana, que fue uno de los productores ejecutivos de la película. Eh, Pocos meses antes del rodaje leyó el guión, le gustó la película y nos dio la fuerza que nos faltaba también ahí para concretar la peli. Pero fue un trabajo como largo igual, ¿no? De ir armando, de que la película a veces se caía, de que si no teníamos todo el presupuesto no podíamos filmar. Pero de alguna forma ahí todo confluyó y logramos armar ahí el gran fondo para lograrla. ¿Fue mucho tiempo de entre que estabas pensando hasta que lo lograste hacer? ¿Cuánto tuviste que esperar? Fueron como 2 o 3 años más o menos. Sí, como 2 o 3 años en llegar a rodaje. Y después del rodaje ya todo fue más rápido. Fue más rápido el corte, fue más rápido el work in progress, los premios y el estreno. De que tuvimos el primer corte al estreno en Netflix pasaron menos de 2 años. Igual. Entonces fue como rápido. Fue relativamente rápido. Alguien, Camila creo que quería hacer una pregunta, ¿no? No, no, soy Patricia, porque Es que estoy dice con el Camila nombre, Leiva ahí. sí, estoy con el nombre de mi hija. Bueno, pero de todas maneras me surgía una pregunta, porque como lo estás haciendo tú solo, o hiciste tu película tú solo, ¿qué le recomendarías a las personas que postulan y no han podido ganar y aún así tienen sus proyectos en espera? ¿Cuál sería lo que tú le recomendarías para que esto les resultara mejor? Porque tú estabas hablando de que tú gente inversionista. Entonces, ¿a quién le recomendarías tú qué es lo que deben hacer como para que se vayan directo a que puedan hacer sus películas? Y entre paréntesis, felicitarte porque eso de no caricaturizar
es lo que me encantó, porque normalmente las películas chilenas pasan por eso, por el muy flaite o la muy cuica, entonces lo tuyo era pero lo real. Entonces eso te quería felicitar también por eso. Muchas ¿Y qué gracias. consejo le darías a los que no tienen capital? Eso. No, ¿Cómo hacerlo? buenísimo. Muchas gracias. Mira, le diría lo que me dijeron a mí. Nosotros postulamos los fondos, no es que lo rechazamos totalmente, postulamos los fondos, no lo ganamos, incluso llegamos a las finales, nos comentaban ahí desde adentro, que estuvo ahí en el guión, estuvo en el proceso final, y después nos fue bien también postulándolo como a realización, pero no ganamos. Y el consejo que me dieron por ahí varias personas fue, tenéis que hacerla igual. Hazla, no tengáis la película en un cajón, ¿cachai? Que es lo que uno generalmente hace, decir, ya no lo tengo, filo, no. Y igual tiene que ver con cuánto crees tú en tu proyecto. Creo que va por ahí también. Porque tal vez, si tú no, si necesitas que te den el dinero para tú hacer tu película, y si eso no pasa, no se hace tu película, tú harías tu película si tú tuvieras que pagar parte de tu película, gastarías tu dinero en vez de comprarte una casa, un auto, la pondrías en tu película, así crees en tu película. Y yo creo que es una buena pregunta que te podías hacer, porque yo creo que a lo mejor muchas películas no se harían si no se ganaran el fondo, ¿cachai? Porque tal vez no sé si hay películas que estén, el fondo no te exige que después tenés que llevar gente al cine, o que tu película tiene que verla mucha gente, o que ojalá sea un hit. El fondo te hiciste tu película, y si tu película le fue bien o le fue mal, entonces esa presión de como de recuperar, de que tu película genere a lo mejor lucas, o que tu película lleve gente, o que emocione, o que sea, esa presión tal vez no está. Yo ahí lo descubrí también, dije, yo creo en mi película. Creo que es una película que no se ha hecho, creo que es una realidad que no se ha visto, entonces también fui el primero en apostar por mi película. Y creo que eso también lo aprendí ahí, ¿cachai? De que el primer inversionista de tu película eres tú, po. Tú soy el que le da el tiempo, yo soy el que trabajó gratis. Bueno, también con mi equipo, con las productoras, porque ellas fueron las primeras también que creyeron en la película, y que trabajábamos gratis, trabajábamos en una oficina y hacíamos otras pegas para poder vivir, pero trabajábamos en la película gratis. Trabajamos gratis en la película también cuando lo filmamos, y mucha pega que se hizo sin retribución, ¿cachai? Ahora no es el escenario ideal, porque ojalá nosotros aspiramos ojalá con las siguientes películas poder hacerlo bien, pero de nuevo yo por ejemplo no estoy pensando en el fondo en las siguientes películas, siento que encontramos de alguna forma una manera de hacerla, y que tal vez podemos replicarlo ahora, y sería buenísimo, porque también me pasa con los fondos ¿y qué pasa si no te ganas el fondo? ¿Tus proyectos se quedan ahí guardados? ¿Y tu película? ¿Qué pasa con tu película? Me parece como un poco tiránico, ¿no? Como o el fondo o nada. Y, y queremos seguir haciendo cine, entonces creo que mi consejo va en preguntarte cuánto creís en tu película. Si crees realmente en tu película, tenés que hacerla. Yo en varios momentos, como nos costó levantar las lucas, tuvimos todos los problemas posibles que podíamos, no solo con eso, sino que desde actores que se nos caían, a actores que no se querían cortar el pelo, actores que se iban a otra película. Nos pasó todo lo que podía pasar, tuvimos que cambiar cosas del casting. Ahora creo que todo fue para mejor, como que cada problema lo convertimos en una oportunidad, eso fue lo que tratamos de hacer. Pero tantas veces pasó esto, que yo en un momento también dije, filo, no necesitamos este estrés, todos estamos con nuestras pegas, tenemos otras cosas, devolvamos las lucas que ya tenemos, y la película a lo mejor la hacemos en un futuro. Tenía otro productor en ese momento, le dije esto, y me dijo, sí, la verdad, podríamos hacer un corto tal vez, qué sé yo. Y las productoras que quedaron, que son mis amigas Cecilia Otero y Silvana Scucciarini, que es una de las montajistas también de la película, me dijeron, estáis loco, la película la vamos a hacer igual, la vamos a hacer, la película está buena, estamos súper cerca de lograrla, hagámosla con lo que tenemos. Y ese fue un poco el espíritu, no teníamos todas las lucas, pero decidimos hacerla igual. Y de alguna forma aparecieron las lucas que nos faltaban, apareció todo, pero creo que radica en esa fuerza, ¿no? En creer en tu proyecto, en que tú creas, y también el cine es un trabajo colectivo, todo el mundo lo dice, pero a mí me resulta muy evidente que tiene que ser así. Necesitáis más, esa pasión tiene que estar, tenés que contagiar a más gente, y crea en tu película. O tú creer también en las películas de otro, ¿no? Como
Porque al final una película que no se ha filmado es un castillo en el aire, ¿no? Como, ¿cómo tú le invitáis a la gente? Siempre me acuerdo, me resulta tan raro como yo tuve 1000 reuniones presentando el proyecto, mostrando un dossier. Había gente que ni siquiera te decía, no tengo tiempo de ver el dossier, cuéntame, ¿de qué se trata? Y tú, bueno, hacías ahí el speech. Pero tenéis que realmente creer en tu película para romper esas barreras. Y finalmente creo que eso nos ayudó mucho, nos abrió otras puertas. De pronto no nos apoyaban con la peli, pero nos decían, oye, pero pueden hablar acá, tal vez acá los pueden ayudar con otra cosa. Y creo que se van armando redes y la gente sabe que la película existe y esa fuerza como que va creciendo. Pero creo que no, que tal vez es un error solo pensar en que tenéis que tener el fondo solamente para hacer tu película. Creo que no debería ser así. Sí, a mí me parece extraordinario eso que estás diciendo porque en el fondo hay una tiranía ahí un poco de los fondos y de postular a fondo y que si no tenía el fondo la película no existe. En el fondo crear una red, crear una nueva forma de hacer un cine. Ahora, el cine siempre, como dicen los gringos, how pay the lunch, ¿quién paga el almuerzo? En algún momento alguien tiene que estar el catch, pero cuando, como decía otro profesor mío, decía, el dinero no hace buen cine, el buen cine sí hace dinero. Entonces, cuando tú tienes una buena idea y crees en ella, la plata va a aparecer. Entonces, yo creo que es bueno lo que estás diciendo, es interesante eso de que un poco nos salgamos de la lógica del fondo, el fondo está bien, a lo mejor es el momento histórico de que hagamos cambios en ese fondo y provocamos una forma de que las platas se repartan en alguna forma distinta y que no se produzca esto de que se ganan siempre las mismas personas del fondo, aunque no es tan así, ¿eh? Pero hay algo de eso. Así que me parece notable. ¿Alguien más quiere preguntarle algo a Luis? ¿Alguna otra duda? Lo que yo le pediría sería lo que hace como rico todas las experiencias es una anécdota, algo que lo tenga grabado. Eso le pediría. ¿Alguna anécdota? O sea, hay muchas anécdotas en la peli. No, te diría, a ver, que se puedan contar. No, fue un rodaje súper extremo. Los primeros días teníamos 23 días más o menos para filmar toda la película, pero tal vez deberíamos la filmar en 60 días, ¿cachai? Entonces esos 23 días eran súper cuadrados, así de... Y yo para asegurar la película, que funcionara, bueno, algo que ya hacía con los cortos, hacía un storyboard súper detallado con los tiros de cámara. Entonces conocía bien las locaciones y sabía exacto dónde posicionar la cámara y lo que quería de los actores. Entonces íbamos súper rápido a los lugares, pero el que fuera tan así como tan estructurado y exigente, los primeros días así como que pasamos por rodajes muy extenuantes, pasábamos el día, ahora tratamos de dar descanso y tratamos de hacerlo bien igual, no de no reventar el equipo, pero igual fue un rodaje así bien, de pasar de un frío extremo a un amanecer con el sol pegándonos a las 7 de la mañana. Y nada, el auto, por ejemplo, el auto de la pandilla era un auto que todavía me describe la persona del dueño del auto. Fue un auto que yo encontré en un supermercado y dije, este auto está increíble para la película. Lo esperé, lo anoté, y era un auto que apenas andaba, era un auto, un Celebrity, un Chevrolet Celebrity del 82. Yo lo arrendábamos para el rodaje y todo, pero el día de arrendarlo, el tipo nos dice como, mira, para encenderlo tenéis que apretar como, había que hacer como 10 cosas para poder echarlo a andar. Había que echarle aire cada 4 horas a 2 ruedas porque se desinflaban. Y entonces lo malo del auto, lo que las tallas que echan los personajes era real, el auto era un desastre y manejarlo, moverlo era cosas que fuimos descubriendo ahí y claro, eran un problema. Y así muchas más, muchas más. A ver que me acuerdo ahora mismo. Bueno, en general creo que fluyó bien, pero, o no sé, la escena de la perrera, por ejemplo, era un lugar súper que nos chocó harto, ¿cachai? Era un lugar, yo escribí esa escena de la perrera sin conocer la perrera. Pero yo me la imaginaba tal cual como la filmamos, con estos pasillos, con rejas, pero yo nunca había entrado a una perrera y no sabía que este lugar existía, nos costó encontrarlo, de hecho, es un lugar que está en Ñuñoa. Sí, creo que está en Ñuñoa.
es un canil que está en Ñuñoa. Y el grabar ahí fue como un choque, así a mí me gustan mucho los perros, y verlos en estos espacios chicos, todos lloraban o ladraban, un olor así muy fuerte, fue también bien chocante. Eso, las escenas del tren, igual que en Siempre Tarde, en el cortometraje que vieron, nosotros no teníamos lucas para pagarle a la gente del tren y que pasaran las veces que nosotros quisiéramos. Entonces era una escena de la muerte. Teníamos que filmarla, teníamos una pasada del tren y no podíamos fallar. Entonces, imagínate lo extremo para los actores, para la crew, que no se podía meter un micrófono, una caña, el actor no podía fallar. Fue bien extremo, pero creo que lo ensayamos bien, y también demuestra como la capacidad del equipo. El equipo anduvo súper, o sea, no fallamos el tiro. Pero eso me refiero con que había muchas escenas que eran así de que no podías fallar el tiro. Teníamos 3 balas y las 3 balas tenían que dar en el blanco. Entonces era bien extremo en ese sentido. Oye, y dime una cosa, este final, que es este final abierto, que te deja súper descolocado, este final abierto, ¿lo pensaste desde un principio o tenía otro final la película? Mira, el guión, el de 150 páginas, tenía otro final, pero era parecido igual. Pero aparecía el perro, por ejemplo. Y a medida que fui escribiendo, me fui dando cuenta de que el perro, Canela, me resultaba más como una metáfora de todo lo que pasaba con ellos, ¿no? De esta sensación de lo que se pierde. Porque finalmente ese es el retrato, ¿no? De sacarle una foto como a esta juventud que ya no vuelve. Pues este tiempo de crecimiento ya no volvemos a ser los que éramos en ese entonces. Y para mí era una forma de hacer una metáfora. Y también lo que se pierde y lo que se encuentra también. Porque se encuentra este gatito. Es lo que se rescata y lo que se pierde. Para mí esa era un poco la metáfora que quise hacer, y también me parecía muy demasiado hecho increíble, la línea del tren, la pistola, el accidente, y que aparte encuentren al perro me parecía, ya era demasiado rosado lo increíble, y creo que si la encuentran o no, también me parece una pregunta válida. Probablemente la van a buscar después, probablemente ya la van a arreglar en su casa, pero no me parecía necesario responder ese tipo de preguntas. Me gustaba mucho más dejarla en el aire, y con esta pregunta con el espectador, porque finalmente ellos no ven que se le apaga el póster, que lo ve el espectador el que se queda con, oh, mira, efectivamente sí le pasa algo, sí pasaba algo aquí. Pero eso lo sabe el espectador, no lo saben ellos como personajes. Pero sí, ese era el final, no cambió. Y me gustaría llevarte a otra reflexión. ¿Tú crees que este escenario de pandemia le ha hecho bien al cine? Porque llegó esta cuestión que nos tiene encerrados, pero que nos ha hecho ver películas por las plataformas, y de alguna forma creo que le pasó a muchas películas que en sala podrían, porque hasta antes de la pandemia las películas, todo tipo de películas, incluso Cayosi cuando estrenó su película, ya lo he dicho esto, una película carísima, 8 días de rodaje, 8 meses de rodaje, llega a sala y lo ven 7.000, 8.000 personas, pero cuando se va a las plataformas revienta la taquilla con 180.000 personas. ¿Qué piensas tú un poco de eso? A lo mejor este escenario va a ser un tiempo corto y vamos a volver a la presenciabilidad en sala. ¿Qué crees de eso? ¿Que le ha hecho bien al cine chileno? ¿O al cine en general? O sea, mira, al principio yo creo que nos hizo bolsa a todos, así nos destruyó. Nosotros teníamos una película lista para estrenar, íbamos a ir a mostrarla al Festival de Málaga, y después nos íbamos a México, a nuestro estreno internacional, nuestro estreno latinoamericano. Justo la semana antes de ese estreno ocurre la pandemia mundial, se cierran los aeropuertos, nos quedamos con la película así en la mano, ¿cachai? Entonces nos golpeó súper fuerte, y también viendo qué estaba pasando para todos lados, preguntando, viendo qué estaba pasando en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, qué pasaba con la gente que estaba en nuestra situación, y nadie sabía qué hacer con su película. Nosotros ya teníamos un distribuidor internacional, y él se negaba a estrenar online, por ejemplo. Él decía que no, que el cine tenía que ser en el cine, y nosotros también, yo amo la sala de cine, para mí es como el acto religioso, ¿no?, de la sala de cine. Siempre nosotros hicimos una película con postproducción de sonido, de imagen, pensando en una sala de cine. Entonces fue súper chocante, y cuando nuestro distribuidor nos decía eso,
yo decía, sí, estoy de acuerdo, ¿cachai? Esperemos que pase, esto van a ser unos meses y vamos a poder volver al cine y ahí sí mostremos la película y todo. Pero creo que la realidad fue, todos fuimos descubriéndola, que eso no, que no era algo tan rápido, que no iba a pasar. eh, y de pronto los festivales grandes empezaron a estrenar online y todo se empezó a volver online y creo que estuvo bien. ¿Sabes? Que me costó acostumbrarme porque claro, nos choca la realidad, pero finalmente de pronto me vi viendo películas de festivales que yo no habría ido, que en lejos, viendo películas que eran increíbles, que en mi casa, en mi tele, ¿cachai? Concentrado, a lo mejor no era una pantalla de cine, no era una sala de cine, pero tenía acceso a esa película. Y también descubrir que somos súper quisquillosos, porque de repente yo decía, yo no quiero que mi película la vean en un teléfono, o que la vean, porque yo veo cine súper concentrado, no me gusta que me hablen cuando veo una película. Pero y si hay gente que la ve así, y le hablan, y tiene un niño jugando, y tocan el timbre, y están comiendo, y se pierden en un diálogo, y si aún así las películas los emociona y les gusta, es que funciona. Entonces como que fue ir sacándonos prejuicios, y en cuanto a lo comercial, yo al principio también dije, esto es más lo que nos daña que nos beneficia. Pero finalmente, por ejemplo, cuando estrenamos en Sanfield, que fue online, la vio mucha gente la película. La película se agotó como en 2 horas, creo, en la preventa. Y se agotó y no había forma de verla. Y ahí cachamos que había interés en la película. Ahora nos afectó mal en el sentido de que, por ejemplo, si no hubiera estado la pandemia, hubiéramos viajado por todo Chile mostrando la película por localidad. Iquique, Puerto Montt, La Serena, Rengo, que sé yo, Viña del Mar, por todos los festivales. Pero como todos los festivales se volvieron online, y eran online para todo Chile, ya nos quemaba la película. Pues. Entonces tuvimos que bajarnos de muchos festivales y por el online también. Entonces como que nos jugaba a favor, nos jugaba en contra. Todo el rato era como una sensación ambivalente, ¿no? De decir, chuta, esto nos beneficia, ¿no? Pero al final, sacando cuentas, yo creo que a nosotros, que no teníamos lucas así nosotros tuvimos distribución con Storyboard Media, que es la gente que hace Sampic, eh, y no teníamos grandes presupuestos, no teníamos un gran fondo para meter ahí, que tú para llevar gente al cine tenés que invertir en publicidad, invertir en marketing, y honestamente no teníamos esa infraestructura. Entonces, que aparezca esta plataforma Netflix, que todo el mundo tiene Netflix, eh, creo que finalmente nos benefició en ese sentido. Creo que nos dio más pantalla a lo mejor de lo que podríamos haber tenido solo estando en salas de cine. ¿Cachai? Nos permitió llegar a más gente. Nos escribe gente de la India, de lugares súper random, Noruega, que puede ver la película, que tiene acceso a la película. ¿Cachai? Entonces, creo que al final nos benefició. Ahora, esa decisión también nos costó varios festivales, pues nos costó bajarnos de festivales también de afuera, algunos que queríamos estar, pero tuvimos que optar y dijimos, y creo que fue la mejor decisión. O sea, yo en un momento dije, a lo mejor la pandemia podemos viajar a presentar la película y a lo mejor si ganamos otro premio, qué sé yo. Pero en un momento dijimos, la pandemia va a seguir. Esta decisión, te digo, como en diciembre, enero, y ahora estamos en mayo y la pandemia sí sigue, no tiene pinta de que vaya a desaparecer así rápido. Entonces creo que fue una buena decisión al fin. Oye, Luis, y en ese sentido, en términos de público, ¿tiene alguna información más o menos de cuánta gente ha visto tu película? No, no, Netflix es súper privado con esos datos. Creo que ahí está su negocio igual. Ahí está su negocio igual, porque tú, eh, no sé cuánta gente ve cuando entráis al top de películas más vistas. Nosotros tuvimos más de una semana, como 8 o 9 días en el top 5 de Netflix. Y estábamos al lado de series que aparecen en los diarios, te aparecen en los buses, te aparecen, abrís la plataforma y lo primero que te aparece como recomendado. Nosotros estábamos al lado, solo con boca en boca. Entonces, yo supongo que será bastante gente. No tengo idea de la cantidad, pero creo que debe ser un buen número de personas. Sería bueno que en algún momento lo supiera. Oye, Sí. ¿y alguien tiene alguna pregunta, no? ¿Alguna otra pregunta que hacer que le haya surgido en esta conversación? Parece que no, ¿ah? Eh,
Me gustaría preguntarte en qué proyecto estás ahora y si en ese sentido estás pensando algo en la línea de lo que fue, en lo que fue Tate Piola, iba a decir, en la línea de lo que fue Piola, eh, con este tipo de apuesta narrativa o estás en otra cosa. ¿Qué te interesa? ¿Qué estás buscando? ¿Qué quieres? Sí, mira, estoy escribiendo la siguiente película que para mí es importante que la hagamos pronto, así como que no quiero caer en eso también de que la segunda película cuesta tanto y hacerla como después de tantos años. Me gustaría hacerla ojalá pronto, incluso ojalá te diría como parando un poco la pandemia, ojalá queremos puro filmar. Eh, el género ya como adolescente para mí ya está cerrado, cierro como este capítulo. Ahora el cine episódico no lo sé aún, pero creo que me gustaría hacer algo ya más formal, una línea cronológica eh, más aristotélica, ya no con saltos temporales. Y estoy trabajando ya en eso hace un rato. Sigo escribiendo y creo que tal vez hay cosas que siguen en común, como personajes un poco más marginados, no marginales, marginados, y nada, creo que estoy descubriendo ahí hartas cosas, creo que también me gusta, sigo pensando en hacer un cine que se mueve más entre la comedia y el drama, creo que se puede jugar ahí. Creo que en ese sentido sí, a lo mejor hay cosas que se pueden emparentar con lo que fue Piola, y nada, tratando de nuevo de hacer un retrato bien honesto. Creo que continuar por esa línea, pero investigando ya cosas que, nada, tengo 36, hace rato que tuve 17 años como los personajes de Piola, entonces era una deuda tal vez que tenía con esa etapa, y ahora me interesan también otros temas, ¿no? Me interesa también la creación del cine, el cine como tema en sí. Y estoy trabajando estoy escribiendo dos ficciones y estoy trabajando también en un documental medio experimental ahí, la búsqueda de una chica que hacía música y que desapareció, pero se desapareció, como que eliminó todo su existir eh, digital, y encontré algunos retazos y fui armando un poco la historia y encontré que había una historia gigante detrás, y estoy construyendo eso también. Una historia un poco misteriosa. Esa se ve interesante. A mí me gustan mucho los documentales. Está bonito esto, alguien que sea capaz de descolgarse de todos los medios sociales. Sí, sabéis que he descubierto ahí como es muy raro porque la gente de menos recursos solo quiere aparecer y abrir su Instagram, Facebook, estar en redes sociales, armar redes sociales. Y la gente que tiene mucho dinero solo quiere desaparecer de Internet. Ojalá que no haya ninguna foto, ojalá que no haya ningún video, ojalá que tu nombre no aparezca en nada, es no existir digitalmente. Y eso me llama mucho la atención, y también me hago la pregunta, pues, por nuestro derecho uno tiene derecho también a no querer existir en ese mundo, en el mundo digital. Hay hartas cosas ahí que nacieron a raíz de música que me gustaba mucho, y que me empecé a preguntar, ¿quién canta esto? Y era alguien que no quería decir ni su nombre. Descubrí su nombre y descubrí que había eliminado todo, eliminó su música, eliminó todo, pero alcancé a guardar muchas cosas. Y quiero ir en búsqueda de eso, porque hay otra persona hay un italiano que también le pasó lo mismo, descubrió esto, pero dijo, no, me parece genial que esa música habla de alguien que quiere desaparecer, y me parece bien que... Pero yo me vuelvo loco, me da mucha curiosidad, ¿por qué? ¿Por qué si hacía algo tan bueno y tan... ¿qué te lleva a querer eliminar todo y desaparecer? La Y he verdad es que descubierto cosas así bien interesantes. está muy genial eso. Qué bueno. Oye, y además darse cuenta también, ¿no? Yo me di cuenta hace poco por mi hijo, ¿ah? Que Facebook es de puro abuelito. Ya somos los abuelitos los que quedamos en Facebook. Ya no Sí, nos usan los cabros. sí, Así que sí, no, es verdad, Facebook ya nadie lo ve, no. Sí, es raro, bueno, las redes sociales a mí me cuestan un poco las redes. oye, Luis, bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo, además que tú estás de un estreno en la vida ahora, así que yo creo que te vamos a liberar un poco porque acabas de estrenar, no sé si quieres contarlo, pero lo dejo ahí. Sí, Luis acaba de estrenar algo en su vida personal. Ah, ¿o no? sí, fui papá hace poquitos días, por segunda vez, de una chiquitita, así que nació recién. Así que, Así que imagínate, me imagino cómo debe estar con la falta de sueño. Que sí, hablábamos un pues poco antes tampoco, de empezar la reunión, que no se puede dormir cuando tenés hijos, ¿no?
Poco, dormís poco, sobre todo la primera semana, ¿no? Que te desperté cada rato, es más complicado. Bueno, ¿nadie más tiene alguna pregunta que hacerle a Luis? ¿Alguien que quiera preguntarle algo final? Para ir despidiéndolo. Luis, te agradecemos mucho tu tiempo, muchas gracias por tu película, me encantó, me gustaron mucho tus cortos y esperamos ver pronto otra película y no pase tanto tiempo, yo me he demorado entre película y película como 10 años, también estoy desesperado por filmar, pero bueno, así es la vida. ¿Dónde podemos ver los cortos? Los mandé al mail, Ah, en el medio están, sí. Ah, bueno, mandé ahí los sorry, links ya, no caché. para que los vean. Ya. Ya Luis, Nada, muchas gracias a ustedes, gracias por las preguntas. Nada, bacán, es súper entretenido ver la lectura, escucharlo ahí, sus reflexiones y las dudas. Nada, le agradezco también ahí el interés y sus lecturas de la película. que te Muchas vaya gracias. bien y te deseamos mucha suerte, Luis. Chao. Vale, que estén muy bien. Nos vemos el próximo Chao. viernes. Les voy a mandar la información de la charla que viene el viernes, ¿ya? Chao, nos vemos. Gracias, profesor. Chao. Chao. Gracias. Buenas noches.